Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram, Frecuencia Resiliencia, y nuestras páginas frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live. Yo soy Timothée Graziani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Para animar a este podcast, conmigo tengo a mis queridos amigos y colegas Félix Rodríguez, acá el asesor, y Pedro Contreras, acá la voz. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, todo en orden, contentos de retornar a esta terapia después de tanto tiempo sin grabar y de verdad que juntarnos con ustedes siempre es un placer. Excelente. Gracias. Igualmente por aquí un gran saludo. Gracias, Félix. Más que agradecido por la oportunidad de estar de nuevo. No, siempre es un placer hacer este show juntos. Pero señores, hoy tenemos dos invitados especiales que están con nosotros ahora en directo de Miami. Nuestro colega Javier Rosado, actual director de ventas y business development de Global Suite en América Latina, y nuestro colega Martín López, International Sales Key Account Manager en Global Suite para América del Sur. Bienvenido a ustedes dos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast dedicado a la resiliencia organizacional y operacional. Javier, Martín, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. La verdad que agradecidos de poder participar. Teníamos ya ganas de que pudiéramos llevar a cabo esta actividad y bueno, aprovechando que estamos en la misma zona horaria, que estamos en Miami unos días, pues he podido dar la oportunidad. Excelente. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Tim, y a todo el equipo. La verdad que encantados. Al final de teneros más cerquita, además aquí en el Caribe. Así que viendo el poder conversar sobre estas temáticas que nos encantan. Gracias, Martín. Entonces, para la audiencia que no los conoce todavía, ¿podrían presentarse y decirnos un poco más sobre su carrera? ¿Desde hace cuánto tiempo, por ejemplo, están en Global Suite y en todos esos temas de resiliencia? Muy bien, pues nada, la verdad que bueno, cada uno ahora podrá contar igualmente Martín, pero la verdad que llevamos mucho tiempo en Global Suite, en mi caso particular más de 15 años, prácticamente toda mi carrera profesional ha estado ligada a Global Suite desde su inicio y la verdad que siempre muy contentos de poder impulsar pues este producto desde su inicio desarrollándolo, todo lo que era el producto de Global Suite, pasando por el lado de la consultoría, que también nos ha podido dar una visión real de cómo las organizaciones tienen sus sistemas de gestión, su seguridad de la información, su continuidad de negocio y luego pues la verdad que poder haber participado en todo el desarrollo de ventas y toda la expansión a nivel internacional del negocio, en este caso particular para Latinoamérica, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Pero bueno, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, la verdad. Justo como comentábamos, estamos por aquí por Miami también, para tratar de dar el salto igual hacia Estados Unidos. Y la verdad que, como digo, todos los días con muchísimas ganas de seguir impulsando lo que hacemos en nuestro día a día. Excelente, gracias, Javi. ¿Y tú, Martín? Y de mi lado, bueno, pues yo llevo unos 8 años en Global Suite. La verdad que también más o menos casi todo el tiempo que llevo en materia de trabajo. Y justo empecé con un perfil más de ingeniero informático, con el desarrollo del producto, como comentaba Javier, y ha sido una evolución natural. Al final, el cada vez conocer o empaparnos más de buenas prácticas, de estándares, tanto internacionales como locales, pasar a esa parte de implementación y automatización de sistemas de gestión en múltiples compañías y sectores. Y luego ya hemos pasado a una visión pues más del lado de desarrollo de negocio, que es donde estamos actualmente.
bueno, la verdad que igual se está moviendo mucho, cada vez hay más concienciación en estas materias y encantados de poder ir viéndolo a nivel internacional. Excelente, señores. De verdad, súper interesante y sobre todo los que estamos en este mundo de los riesgos, la resiliencia, la continuidad, tenemos mucho tiempo escuchando muy buenas referencias de Global Suite. Pero surge la inquietud, sobre todo ustedes que manejan una organización que está orientada a digitalizar estas disciplinas de resiliencia, todo lo que es gestión de riesgo, continuidad, seguridad de la información. En su experiencia, en lo que han visto entre tantas empresas en las que han trabajado, tantas empresas que han sido clientes de ustedes, ¿cuál es el nivel de madurez de esas empresas, al menos en la región? ¿Qué han visto a nivel de madurez de esas empresas que han sido clientes suyos? ¿Ustedes sienten que están listas para tener software en estos dominios? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Pedro, pues la verdad que venimos trabajando, como comentábamos, muchos años en los diferentes países de Latinoamérica y la verdad que eso nos ha dado una visión, creemos, muy completa para poder incluso comparar. Al final, muchas veces se tiende a lo mejor en España a identificar, digamos, la región como un conjunto, pero la verdad que luego pues cada país tiene sus particularidades y tiene sin duda alguna diferentes niveles de madurez ante este tipo de disciplinas, como estamos comentando. Hay países que a lo mejor pues están más avanzados o más regulados en materias de gestión de riesgos, otros por otro lado pues han dado un paso mayor hacia los temas de continuidad. Y bueno, la verdad que la realidad igual como ha ido variando, han ido aconteciendo cada vez más eventos disruptivos, digamos, a nivel de seguridad de la información o ciberseguridad, pues la verdad que también se ha visto que los diferentes países pues han ido creciendo en madurar en estos aspectos. Alguno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema de protección de datos personales, que justo y particularmente pues como nació nuestra compañía en España hace ya más de 17 años, donde empezamos especializándonos en materia de protección de datos personales. Y de ahí, de manera natural, vimos cómo podíamos ir creciendo al final hacia aspectos en materia de seguridad de la información, muy vinculados y relacionados, pero ya no solo en materia de seguridad de la información, sino realmente en asegurar los datos personales de los propios titulares, de los propios clientes, de los propios proveedores. Y luego, evidentemente, pues como fue también creciendo el contenido de una seguridad de la información, desarrollando planes de continuidad que mantuvieran la seguridad, pues al final de ahí la verdad que es como fuimos creciendo igual también como compañía, tanto a nivel de servicios como desde el punto de vista del software que creamos. Un sistema que a día de hoy es un sistema completo de GRC que permite pues al final digitalizar las compañías en toda esta materia y hacerlas pues que sin duda alguna sean más maduras, estén mejor preparadas, vaya aumentando ese perfil tecnológico que en cierta manera se busca y se espera de las empresas que vayan creciendo. Y la verdad que al final pues toda esa relación honesta que hemos tenido siempre con nuestros clientes pues nos ha permitido tener ese crecimiento que pudiéramos decir que ha sido totalmente natural, acompañado y acompasado evidentemente por estos requerimientos que cada vez se van teniendo más en los diferentes países. Y justo ahí en esa línea es una casuística que se va viendo en función del país, como comentaba Javier. Chile está teniendo la mayoría de compañías un enfoque de GRC bastante completo, o la colaboración entre las diferentes áreas de las organizaciones para ir con ese enfoque, y a la hora de tomar decisiones pues sí que entra la valoración de todas ellas para ir un poco en la misma línea, a diferencia de pues algunos otros países donde sí que se van tomando decisiones en materia de seguridad principalmente o en materia de continuidad y riesgos, pero no van tan acompasados como sumando a compliance, sumando auditoría también para que estén en ese proceso, o protección de datos como también habíamos comentado. Igual el caso de auditoría, donde vemos que la madurez también es muy superior en República Dominicana concretamente, donde sí que apoya mucho al resto de áreas y es una casuística concreta del país que vosotros bien conoceréis. Es que somos buenos, Mati, por eso. Claro que sí. Mira, una pregunta ahí que me surge, es que supongo que esa pregunta viene mucho. Es la pregunta de como tipo huevo y gallina, ¿quién llegó el primero? Desde su punto de vista, para una organización que está pensando en un software, en general eso viene de empresas que ya tienen un sistema de gestión o madurez en una disciplina antes de llegar al software, o se requiere el software para madurar en esta disciplina. No que se requiere, porque sabemos que no, pero es requerido en este sentido.
¿Cuál de las dos vías la más común hasta ahora? Sí, ahí, bueno, nosotros lo que hemos venido identificando, ambas casuísticas son posibles. Como bien comentabas, no es que sea obligatorio o totalmente fundamental tener un software, pero sí que como en cualquier área de la organización, pues la transformación digital sí que se va viendo que es necesaria para cualquier área. Tratamos de que nuestro trabajo en el día a día pues sea más ágil, que seamos más productivos, que demos más valor a la compañía. Y por tanto esto mismo ocurre en materia de riesgos, en materia de continuidad, seguridad, etcétera. Por un lado, bueno, pues sobre todo ocurría anteriormente en que compañías muy maduras tenían mucha información en Excel, en planillas, en documentos aislados y siempre veían pues como una reticencia al cambio a un Excel que lo aguanta todo, pues pasarse a una herramienta. La idea o lo que hemos tratado de ir aprendiendo en estos años es que hay un acompañamiento inicial donde se ve cuál es la forma actual de trabajar de todas estas empresas más maduras y se le plantea un plan a su medida para que todo ese día a día que lo vienen haciendo lo puedan hacer exactamente igual a través del software, pero de una manera en la cual le garantice tener trazabilidad, tener los informes y explotar la información pues, de manera muy ágil, así como pues, un seguimiento automatizado, alertas, recordatorios y ahorros de tiempo que pues, es lo que buscamos cualquiera de las áreas de la organización. En el caso contrario, en el caso de que compañías no estén tan maduras, qué mejor que partir de una manera ágil, de una concientización ya automatizada para poder hacer un levantamiento de información. Es algo que cada vez animamos más desde nuestro lado, pues con nuevas normativas. Por ejemplo, pues, lo hemos comentado en protección de datos, que más países están generando leyes en este sentido. ¿Por qué levantar toda la información en planillas, en Excel, en documentos y luego automatizarla? Si ya tenemos pues, herramientas que nos van a facilitar el camino y nos va a poder permitir evidenciar todo lo que está ocurriendo. Esto, por ejemplo, también a nivel de delitos penales está ocurriendo mucho a nivel internacional, donde, bueno, ese levantamiento de delitos, pues las reuniones que tenemos con cada una de las áreas de la organización, con el responsable financiero, con el de compras, con el de recursos humanos, para ver qué delitos serían posibles de cometerse en la organización, pues todo ese levantamiento ya quedaría trazado y evidenciado en el producto. Pero bueno, en ambos casos la verdad que abordaría ahí el valor. Nada, por complementar lo comentado por Martín y en base a la pregunta que nos lanzaba Tim, la verdad que un obstáculo, digamos, que nos hemos encontrado en el camino es porque anteriormente, digamos, en el pasado, muchas veces a la hora de que una organización decidía implantar un sistema, se encontraba con que realmente necesitaba, ya no digo meses, sino incluso años para poner en marcha el sistema. Y eso, en muchas ocasiones, la mentalidad que mucha gente tiene es que va a ser algo así, cuando al final es todo lo contrario. Precisamente nosotros tenemos estudios realizados, casos de éxito, digamos, de implementaciones de clientes también, donde se puede realmente ver el ahorro de tiempo que ha significado, incluso desde un principio, cuando no tienes absolutamente nada, comenzar ya a implantarlo de manera automatizada. Se veían casos pues como lo que comentaba Martín, algunos otros ejemplos de otro tipo de sistemas que se han llegado a implantar, protección de datos, compliance penal, pero mismamente a lo mejor un seguridad de la información o un continuidad de negocio, donde si separamos empresas o las empresas separan el coste de haberse apoyado en una consultoría y haberlo implantado en Excel o en herramientas de ofimática, y posteriormente, a lo mejor en unos años, haber decidido dar el paso de automatizarlo a través de un software, la suma de esos dos proyectos puede llegar incluso a sumar muchas veces, no digo el doble, pero casi, y a lo mejor hacerlo de una directamente automatizado. Ya. Y ahí es donde al final pues ponemos mucho el foco en tratar de buscar esa optimización de recursos por parte de las empresas. Javier, recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de compartir en el Congreso de Resiliencia LATAM hecho este año en Punta Cana, y tal vez ahí conociendo un poco la región, el país y todo esta cultura, ¿verdad? Un poco más caribeña. ¿Cómo han visto ustedes este desarrollo en temas de resiliencia organizacional en este sector, en esta región más que todo? Principalmente después de la pandemia o luego que concluimos la alerta de pandemia. ¿Han visto cambios significativos en esa parte cultural o en cualquier aspecto corporativo o han visto todo normal? No sé si ahí puedes...
Sí, mira, Félix, aquí en este punto sí que lo comentábamos justo a raíz del evento, donde nosotros participamos en otro Resiliencia Latam previo a la pandemia y bueno, pues por la situación obviamente no ha podido avanzar en nuevos hasta este año, y la realidad es que ha cambiado mucho el punto de vista desde el cual veníamos. Sobre todo, pues hemos detectado que se ha priorizado mucho, es decir, realmente, a pesar de que antes de la pandemia, pues la prioridad y la importancia de toda la resiliencia, de la continuidad de negocio, de toda la parte operacional, tenerla identificada y estar preparados ante cualquier incidente, es cierto que la pandemia pues, nos ha hecho ver a nivel internacional y concretamente en la región que hay que priorizar y hay que estar preparados ante cualquier situación que nos pueda ocurrir. Entonces, ese ha sido un cambio que hemos detectado, que lo hemos visto de primera mano, donde incluso en este sentido las compañías han elevado la toma de decisión en materia de riesgos de continuidad un poquito más. Anteriormente, pues sobre todo las áreas de seguridad, ciertas áreas de continuidad, sobre todo de compañías de gran tamaño, pues ya venían realizando actividades en este sentido. Y ahora lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo, es que a nivel de consejos de administración, a nivel de consejos de dirección, ya existe la preocupación por la resiliencia y ya se guardan presupuestos y se presentan informes en los comités de dirección donde se habla de estos factores. Entonces, es un punto que creemos que es fundamental y donde realmente pues, se ha visto como ya no es... Bueno, pues están haciendo el resto de compañías planes de continuidad, vamos a hacerlos nosotros, o están teniendo una matriz de riesgos, o están montando un departamento más específico orientado a la continuidad del negocio, sino que ya en el día a día lo ven como un requerimiento, como una necesidad para aportar valor a sus organizaciones, ¿vale? De las cuales pues vienen trabajando y dependen. Y por tanto, bueno, pues a nivel de presupuestos, a nivel de importancia dentro de los roles y sobre todo del apoyo que reciben desde el directorio, hemos visto un importante cambio y así lo detectamos en el evento. Un gran evento donde nos permitió pues ver un poco la situación de estos últimos años y las ideas que tenían las diferentes empresas en la materia y por dónde o por qué camino llegaban. Y va muy de la mano también de las normativas locales, donde también bueno, se están viendo a nivel de los sectores estratégicos del país en los próximos años cómo se van a priorizar y cómo se va a ver si realmente ante cualquier incidente o situación la infraestructura crítica del país está bien protegida. Y justamente volviendo a este tema, al principal, es digitalizar, lo dijo Pedro muy bien, tener un software. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ustedes pudieron ver entre las regiones, clientes, prospectos, proyectos? ¿Dónde están los verdaderos obstáculos para tener un software hoy? Ahí, bueno, un poco al hilo también que lo comentaba anteriormente Javier, pues ha habido un enfoque sobre todo de que las compañías anteriormente veían muy lejos el poder llegar a implementar un software, ¿vale? Orientado a que hubiera una aprobación de presupuesto, ¿vale? Que es un reto que tienen interno cada una de las áreas, el poder solicitarle y que les amplíen presupuesto para un software. Y del mismo modo, pues lo que es el proceso hasta que cambiamos nuestra forma de venir operando a llevarla ya totalmente a través del software. Entonces, ese momento de cambio, ese proceso y donde pues no todos los perfiles o las áreas son muy tecnológicas y no les gusta el cambio a cada vez una automatización, es decir, ese es un reto también dentro de las organizaciones. A veces se entra en departamentos donde hay mucha manualidad, pero el responsable que se encarga de ella está contento con esa manualidad porque está cómodo con ella. Por tanto, bueno, pues hacerle ver que en unos meses simplemente con una capacitación va a hacer mucho más fácil todo lo que viene haciendo, pues es algo que al final es un proceso y que en ese momento inicial de la implementación del software lo venimos priorizando. Igual que, bueno, el reto de implementar el software, pues quizás se veía como que era algo a largo plazo y la realidad es que un proyecto tipo puede estar en torno a unos 2 meses, 3 meses totalmente implementado, con la carga incluso de los históricos que tengan estas organizaciones. Esas, pues hablando de seguridad o de continuidad de negocio,
poder automatizar pues todo tu inventario de activos, todos los procesos, tu árbol de procesos y dependencias, y del mismo modo pues matrices de riesgo que ya tuvieras en Excel o los vías, poder ya tenerlos totalmente precargados y que las nuevas reevaluaciones ya sean directamente de una manera automatizada, con encuestas, mucho más ágiles, más visuales, que también es algo que gusta a las áreas, incluso a las que les cuesta el cambio. Una vez que ven la interacción con la primera línea, al final es un punto que aporta mucho valor a las áreas de riesgos, de continuidad, de seguridad, y que incluso dentro de la compañía se les da mayor importancia, ¿vale? Empiezan a comprender realmente o lo ven más familiarizado con ellos, el cómo en el día a día también es importante el poder reportar esos riesgos, esa situación de cada una de las áreas de la organización. Martín, qué interesante el comentario que tú has hecho, porque recordando eso que tú mencionas del VIA, recientemente, Tim, tú hiciste un webinar donde hablabas del VIA y todas sus particularidades, etcétera. ¿Cómo tú ves eso, ese tema de hacer el VIA o lograr hacer el VIA en uno de estos software? ¿Tú lo ves útil, no útil? ¿Cuál es tu pensar de eso? Tal vez te voy a poner en la línea de fuego ahí, pero cuéntame un poquito de eso. Chicos, nuestros invitados. Bueno, ellos conocen mi posición y no les impidió estar con nosotros en el Congreso, que hay mucha confianza. Bueno, sí, la realidad, hicimos ese webinar porque hay interrogaciones. Recientemente vimos comunicación, comentarios en las redes sobre ese tema del análisis de impacto en el negocio. Entonces, quisimos explicar concretamente nuestro punto de vista. Y efectivamente, entendemos que hay muchas cosas que la gente busca en el BIA que no provienen del BIA, que son interesantes e importantes para un gerente de continuidad de negocio, y que lo más inútil que podemos hacer es evaluar un impacto, porque no podemos predecir el futuro. Yo lo voy a resumir de esta manera. Ahora, una relación con un software, ¿cuál es? Lo primero es que el software, bueno, en este caso, si hablamos de Global Suite, que yo conozco muy bien ese software, Global Suite no es para hacer un BIA. Global Suite tiene muchos módulos de diferentes tipos. Y parte de estos, vamos a decir, servicios o actividad que se puede realizar con el software es hacer un BIA. Pero no hace que un software es menos útil porque no se puede hacer un BIA. La realidad es que un software, desde mi punto de vista, ahí es realmente una opinión personal. Lo interesante de un software es, y yo creo que Martín lo mencionó también justo antes, es esa capacidad a concentrar en una base de datos toda la información de la organización y que sea una base común para todo el mundo. Cuando tú hablas de un proceso, todo el mundo habla del mismo proceso porque va a utilizar la misma información dentro de esa base de datos. Y sabemos cuántas organizaciones no tienen ni siquiera procesos bien diseñados o detallados. Igual sobre equipos, espacios de trabajo, personal, organigrama, etcétera. Son muchas informaciones que existen que justamente la utilización de un software permite facilitar. Entonces, ese uso para mí realmente es esencial, es donde yo siempre apoyo iniciativas cuando la gente quiere adquirir un software. Ahora, adquirir un software para hacer un BIA es lástima, no justifiquen su inversión porque tienen que hacer el BIA. Esos tipos de aplicaciones y software tienen mucho más utilidad que solamente el análisis de impacto. Y adicional, acorde a todo el desarrollo de argumento que hicimos recientemente, y yo pienso que son muy válidos, cuiden mucho justificar una compra con el BIA. Porque si pronto un ejecutivo escucha ese webinar y se da cuenta que el BIA realmente no es tan útil, pues entonces va a poner en duda toda la reflexión sobre el software. Y justamente no es el caso.
Los software hoy están muy útiles para muchas cosas, base de información en común, desarrollo de sistemas de gestión, mantenimiento, actualización de la información, mire, todos los contactos, la información que tenemos sobre la gente, etcétera, que se actualizan de forma universal, todo eso es súper interesante. Entonces, sí, el webinar es anti-vía, literal, pero no es anti-software. Porque yo pienso realmente que el software tiene toda su utilidad. Justo ahí, Tim, pues lo que comentas, al final Global Suite lo que viene es, tiene esa posibilidad o esa capacidad de, por un lado, dar buenas prácticas por defecto, si así lo queremos, pero también embeber cualquier tipo de metodología que quiera una organización incorporar dentro de ella, ¿no? Entonces también es uno de los puntos donde pues, hay compañías que quieren hacer un vía, pues sin problema lo van a poder hacer con Global Suite, que prefieren seguir otro proceso distinto, tampoco va a ser un impedimento, por tanto, bueno, pues aporta el valor real que, como comentabas, de toda esa trazabilidad, automatización y sobre todo algo que nos encontramos mucho es la necesidad de dar datos reales dentro de las compañías, y el integrarnos, por ejemplo, con Power BI, que recientemente también lo hemos incorporado, embebido dentro del producto, es un punto muy importante para realmente pues, aportar datos veraces dentro de la organización. Muy bien. Al final es eso, como bien decías, el software no es solo vía, son muchas más cosas. Pero bueno, como nosotros nos alineamos también a lo que son los estándares internacionales, lo que son las regulaciones, pues bueno, la realidad a día de hoy, para implementar un sistema de gestión tienes que pasar por ese vía. Me acuerdo inicialmente, porque bueno, antes incluso de que estuviera la normativa 22.301, incluso la BS 25999, al final el tema de aquellas compañías que realmente se querían preparar de alguna manera ante una situación, pues el vía en cierta manera se ideó para poder priorizar y ver de todos los procesos de la compañía cuáles son más críticos. Si bien es cierto, como dices, Tim, al final es una predicción de futuro en muchas ocasiones. Sí que basándotelo en una metodología para tratar de hacer a lo mejor esa predicción lo más objetiva posible y que tenga el mayor sentido posible, pero pues antes muchas veces pues era a decisión directa de la alta dirección de decidir estos son mis procesos más críticos porque sí. Entonces, bueno, pues también es algo que bueno, pues forma parte a día de hoy del sistema de gestión y bueno, pues igualmente se puede llevar en el producto o puedes obviarlo y pasar a los otros puntos que también pueden ser importantes, digamos, para implementar todos estos sistemas. Ah, claro, y adicional, tú lo dijiste muy bien, ¿eh? Y yo lo repito, yo hago vía todavía para algunas organizaciones, porque justamente hay un lado cumplimiento, hay un lado cumplimiento con unas regulaciones y cumplimiento con los estándares, organizaciones que se quieren o que están certificadas en la ISO 22301, pues tienen que pegarse ahí. Entonces la utilización de software ayuda en ese sentido también, es muy justo. Bien, y en ese mismo tenor, enfocado a las bondades de la herramienta, vemos que la digitalización de los procesos y sobre todo de los servicios es inevitable en el mundo en el que vivimos, en el mundo hacia donde vamos. Con este tema de la inteligencia artificial, ¿entienden ustedes desde su experiencia que la inteligencia artificial puede afectar nuestras disciplinas? ¿Temen ustedes de algunos efectos negativos de parte de la inteligencia artificial? Pues la verdad, Pedro, mira, todo el tema de la inteligencia artificial, que va a ser algo que va a estar en la orden del día, o sea, es algo a lo que en un futuro ya muy próximo, si no es ya actual, pues nos va a... No quiero decir afectar, porque parece que afectar es algo negativo, incluso al final lo mencionas el tema del efecto negativo, pero bueno, yo creo que al final se puede o se debe de tomar, digamos, todos los puntos positivos que de ahí nos pueden venir en ese sentido. Hablaba antes, por ejemplo, Martín, de todo el tema de Power BI, que es algo en lo que venimos trabajando para que esté directamente pues ya embebido todo ese análisis de datos, y es algo en lo que la inteligencia artificial pues incluso nos puede ayudar a analizar grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes, identificar patrones. O sea, realmente yo veo muchos puntos positivos en ese sentido. Hablábamos de gestión de riesgos, donde podemos tener en cuenta igual cómo la inteligencia artificial nos puede incluso ayudar a predecir determinados riesgos.
poder incluso ver cómo tareas repetitivas, a lo mejor, que hacemos en determinadas gestiones dentro del propio sistema de GRC, pues se pueden llegar incluso a automatizar. Nos puede ayudar también en todo el tema de detección de fraudes, incluso también gestión de incidentes. O sea, realmente yo creo que la inteligencia artificial en todo lo que es nuestro mundo, en lo que estamos en nuestro día a día, yo le veo más bien muchos efectos positivos más que negativos, o así quiero pensar. Ya veremos en un futuro si me da la razón o realmente estaba totalmente equivocado. Bueno, ahí yo les voy a devolver la pregunta a ti, Pedro, y a ti, Félix, porque ustedes son unos duros de la gestión de riesgos por su experiencia y por su liderazgo actual en sus organizaciones respectivas. Entonces, les tengo la pregunta. La inteligencia artificial, Javier lo mencionó muy bien, ese análisis masivo de data. Entonces, ¿ustedes creen que en el futuro cercano, vamos a decirlo así, la inteligencia artificial podría reemplazar literalmente una lista de gestión de riesgos? Si tú le das toda la información sobre el área, el contexto, los activos, la organización, etcétera, el IA no estaría capaz de definir, crear una matriz completa. Yo creo que más bien la inteligencia artificial viene a complementar el trabajo del gestor de riesgo. Y por muchas bondades que tenga la inteligencia artificial, hay algo que las empresas siempre van a demandar, y es el olfato de ese gestor de riesgo. Hay mucho que no solamente es data, hay mucho que se necesita el factor físico, por ejemplo, los riesgos de continuidad, en el que tú necesitas hacer una inspección física. No todas las empresas tienen un nivel de sofisticación en el que tú puedes hacer revisiones con sensores. Tú necesitas la vista, necesitas las manos. Entonces yo creo que la inteligencia artificial pudiera ser un perfecto complemento para ese tema relacionado a la data, pero siempre va a existir esa necesidad de esa parte humana relacionada también a esa parte del olfato. Y hablar, por ejemplo, dentro de la gestión del riesgo hay un factor bastante importante, y es el tema de la gestión de crisis. La gestión de crisis implica muchos temas relacionados a algoritmo, pero cuando tú estás luchando, cuando tú estás batallando en una crisis con un país con escenarios extremadamente complejos, por ejemplo, como lo es nuestro país, que tú no sabes cuánto puede variar un escenario de crisis o las diferentes fuentes. Entonces, vuelvo y repito, y lo he mencionado ya varias veces, ese olfato, ese juicio experto que tiene el ser humano, puede que lo haga imprescindible cuando camine junto con la inteligencia artificial. Sí, gracias, Pedro. Yo creo que tú lo dijiste muy bien, esta parte humana, ese complemento, y yo creo adicional que se puede literalmente aplicar a muchas disciplinas. No Al final yo creo ahí que sí que puede proponer, pero como comentaba Pedro, el tomar la decisión por ti es algo que quedan muchos años, yo creo que es complicado de que ocurra. Al final siempre la toma de decisión irá relacionada con el responsable, y el factor humano, la supervisión, siempre de momento, al corto plazo, continuará como la conocemos. Pues señores, ya concluyó este episodio de Frecuencia Resiliencia. Hoy con nuestros invitados hemos hablado de riesgo, de continuidad y de resiliencia, pero hemos especialmente hablado de la digitalización de nuestros trabajos y de nuestras disciplinas. Hemos visto los temas de la evolución del entendimiento de la resiliencia en la región por las organizaciones, y justamente el uso que pueden dar de solución digital para justamente asegurar una mejor gestión y mejor desarrollo de su capacidad resiliente. Hemos hablado de el impacto que puede tener la inteligencia artificial dentro de esta gestión, y quizás cómo puede mejorar todo eso en el futuro,
o quizá al contrario, pero esperamos, como lo decía Javier, que sea algo muy positivo. Así que muchas gracias por sus comentarios, chicos, y por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros y la audiencia. Gracias a ustedes dos, Javi y Martín, especialmente por aceptar nuestra invitación y dedicarnos un poco de su tiempo valioso y en representación también de su empresa Global Suite. Nos damos una cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas, así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.